vamos a vivir en experiencia propia lo que es la numerología, cómo yo la enseño. En este módulo uno que estamos viendo hoy, vamos a hablar de la introducción a la numerología y el poder de los números. Y bueno, aquí nos hacemos varias preguntas, Felicita. ¿Qué es la numerología y cómo puede transformar tu vida? La numerología es una ciencia mística y más adelante vamos a profundizar más en su comprensión o en su contenido. Puede transformar la vida porque nosotros los seres humanos nos manejamos con arquetipos. En nuestra mente subconsciente está profundamente arraigada estas imágenes que se llaman arquetípicas y que los números son uno de ellos, porque los números están presentes en la humanidad desde que la humanidad es humanidad. Es decir, desde que los antiguos empezaron a descifrar o a darle un símbolo a las cantidades, ya allí se está hablando del número, de manera que el número o los números están profundamente en nuestras mentes. Y es por eso que las personas, no importa el lugar donde se encuentren, de qué país, en qué continente, las personas comprenden la numerología. De hecho, yo una vez tuve una estudiante que ella era rusa, vivía en Alemania y era hispanohablante. No me preguntes cómo era esa mezcla, pero fue increíble porque ella me hizo una pregunta de numerología en letras rusas, ¿no? Y pude encontrarle el sentido y la numerología a esas letras rusas. Y fue increíble el descubrimiento que tuve allí, porque me di cuenta de la numerología de las letras rusas, tiene muchos ceros. Y wow, esa historia ha sido la historia. La historia de la cultura rusa es la historia en el mundo, ¿no? Entonces yo dije, wow, descubrí eso y dije, wow, qué importante. Entonces, puede transformar nuestras vidas porque nos ayuda a entender un poquito más cómo nos manejamos con estos símbolos. Las bases fundamentales que yo manejo particularmente son, tengo la numerología base pitagórica, que es la numerología que se basa del 1 al 9, la esotérica, que es la que está en los contenidos o la que está reflejada o simbolizada en las cartas del tarot, y la cabalística, que habla de una numerología que está especificada en el árbol de la vida. Entonces yo tomo de las tres porque tengo formación de las tres y pues hago mi combinación y así interpreto las numerologías de mis consultantes. ¿Y y cómo podemos interpretar los números como lenguaje energético? Porque los números también son arquetípicos, son símbolos, pero ellos también tienen un lenguaje energético. Ellos nos hablan de vibración. Nos están hablando de que continuamente nosotros estamos percibiendo las vibraciones o nos estamos manejando en vibraciones de acuerdo a los números que nos están rodeando o a los números de nuestra vida. Vamos a hablar de estas preguntas. ¿Sabías que tu fecha de nacimiento y tu nombre contienen claves ocultas sobre tu propósito de vida? Esa te la pregunto, dime tú. ¿Sabías que tu fecha de nacimiento contiene claves sobre tu propósito de vida? Bueno, no lo sabía, lo he venido, como que aprendiendo, bueno, ahorita, pues, en todo esto que ha llegado a mi vida, pero anteriormente, en otros tiempos, no lo sabía, de Ok. verdad. Sí me llamaba la atención porque, como siempre te he comentado en algunas ocasiones, yo decía, bueno, la vida es número, sin saberlo, porque ahí sí de la verdad que estaba en cero y no sabía nada. Ya, Y yo decía, la vida es número, porque me pongo a ver tantas situaciones de la vida y uno dice, todo tiene como que un debe y un haber y un saldo. O sea, yo tengo que pagar algo que yo en la vida o alguna circunstancia hice y se basa en números, ¿verdad? ya. Yo lo decía de una manera como así, digamos, juguetona, pero Ajá. realmente ahí están los números, de verdad, en la vida de uno. Ujú. Está yo lo reflejaba, por ejemplo, decir el negro y el blanco, bueno, está el uno y el cero, algo así. Ya, ya. O Me sea que imaginaba ya yo, pues, lo que estaba diciendo al principio, como arquetípicamente está en nuestras mentes, ¿no? Entonces tú sí, estabas tomando ya esas luces
o tu Ajá, comprensión, porque eres una persona que ha trabajado con números también, ¿verdad? Trabajaste en el área financiera. Entonces, sí. exacto, entonces Y era allí fina, ¿oíste? Era fina para eres conseguirlas, fina, eres fina, por eso es que vienes a para estudiar buscar las numerología. diferencias cuando no cuadraba en algún momento. Bueno, Entonces, ese camino, yo, mira, de niña, mi mamá me decía a mí la calculadora, porque yo sacaba las cuentas en el aire y ella se asombraba lo rápido que yo las calculaba, ¿no? Entonces alguien me decía hace poco, ¿quién iba a decir, verdad? Ahora eres numeróloga. Y yo digo, sí, vale. Uno no sabía, entonces fíjate, por ahí hay caminos. ¿Has sentido alguna vez sí. que ciertos números aparecen repetidamente en tu vida? Esto es como clásico. ¿Y qué crees que han significado? Bueno, en mi vida, los números, por ejemplo, en mi cédula, sí me preguntaba, no, mi cédula tiene varios ochos, tienes tres, 388 358. Wow. Eso es en la cédula. Ajá, ¿y tu identidad? No, no, no era que me preguntaba por qué eso, no, realmente no he prestado atención a eso de si algunos números se han repetido en mi vida, solo en la cédula. Ok. Pero, como te digo, ahorita aprendiendo todo lo que es la numerología, hace poco, sin querer en el número, por ejemplo, del teléfono, la hora, me estaba apareciendo mucho el 1 y el 11. Y me da risa porque cuando miraba, ay, sumaba, era 11. Y mi hija me contó, Exacto. ajá, y mi hija me estaba contando y me dice en estos días, mamá, si se me está repitiendo este 11. Y a mí me pasó igual. Es como que estábamos las dos, a ella en un momento y después a mí en otro momento. Sí, Entonces yo dije, bueno, algo nos está diciendo ese 11 o ese número uno. sí, sí. Y Allí eso fue hace hay, poco. sí, allí hay un llamado, allí hay un llamado a elevarse un poco más, a mirar lo espiritual y aventurarse o atreverse, porque realmente se trata de eso. El uno siempre, y Ujú. ahorita lo vamos a hablar, el significado, los diferentes significados del uno, ¿no? Entonces, tú cuando ves ese mensaje 1111, 1111, siempre te están hablando de cómo adelante, continúa con tu independencia, con tu sagacidad. Siempre hay ese mensaje, y es un mensaje Bueno, yo bastante creo que ese espiritual. mensaje es eso, que lo haga, que me atreva, porque ahí es donde está ese miedo, pues ese miedo a hacer cosas porque las hago bien o no las hago mal, o las hago mal. Entonces, esa inseguridad de lo que uno sabe y aprende, pero que no me puedo estancar, que tengo que caminar aunque tenga miedo. Y el Exactamente. tiempo pues va a dar resultado de ese camino, de ese aprendizaje y de lo que, por ejemplo, yo voy dando. De repente no me lo creo yo porque me cuesta creérmelo, pero hay otras personas que me hacen creerlo y me dicen, no, está bien, es así. Y bueno, Sí, así ha sido mi caminar, mi aprender. Siempre con miedo, pero no estancándome, exacto. sino avanzando. Esa es la clave, porque el miedo es bastante normal, Ajá, pero la clave es continuar adelante a pesar del miedo. Y la ujú. vibración numérica influye en nuestra personalidad y destino. Y esto lo estoy haciendo como una afirmación porque vamos a hablar más de ello. Pero hay una influencia, ¿ok? Y por lo que te he explicado, pues de ese significado psicológico que tiene para nosotros los números, pero también el significado espiritual y la vibración que ellos tienen. Bueno, yo soy 11 toda mi fecha de nacimiento completa me da 11. Ajá, tu misión de vida es esa. Ajá, Sí. 11. Sí, es decir, fíjate, tienes un llamado a desarrollar tu maestría de vida. ¿Qué significa el 11 de misión de vida? Significa que tú fuiste un alma que evolucionó mucho en tus vidas pasadas y que hoy en día puedes desarrollar una maestría y la maestría es como un mensaje de inspiración y de ayuda espiritual, pero también entra en el plano social. Y eso lo vamos a ver específicamente en números maestros, el 11. Pero sí es un llamado que no te va a abandonar, es algo que yo digo que eso es un fuego que siempre se va a presentar una y otra vez. Hay personas que lo pueden desoír, pero
siempre es elección, siempre nosotros estamos eligiendo. Bueno, yo soy, ya sabes, yo soy Daisy, soy una apasionada maestra y mentora de numerología, comprometida con ayudar a las personas. Me encanta hacerles ver a las personas, o sea, me inspira inspirar a otros. Y bueno, fui educadora o soy educadora porque uno no pierde eso. Y orientadora y pues estoy ayudando a las personas en su despertar de conciencia a encontrarse un poquito más y a comprenderse, sobre todo a través de los números, porque comprenderse a uno es sanar, es muy sanador. Entonces mi misión es inspirar y enseñar y ayudar a las personas a conectar con su esencia a través de los números. ¿Qué es la numerología y cómo puede transformar tu vida? Aquí vamos a entrar entonces ahora sí en profundidad en esta primera parte de este módulo. ¿Cómo puede transformar tu vida? Uf, puede transformarla de muchas formas, de muchas maneras. Comenzamos entonces con esta explicación, que es un poco la parte teórica, pero es bastante interesante comprender. Los orígenes de la numerología son antiquísimos, muy antiquísimos. Se dice que aproximadamente hay una referencia de 6.000 años antes de Cristo con una civilización llamada caldeos y que ellos pensaban, ya ellos interpretaban las estrellas, eran observadores de la naturaleza, eran profundos pensadores y ellos ya empezaron a ver la relación que se suscitaba entre los números, el ambiente, las personas, y esto pues fue pasando todavía más y más pues a las siguientes civilizaciones y a otros conocimientos, pero tuvieron diferentes escuelas, ¿no? Se dice que fue un grupo étnico de sacerdotes científicos que vivieron en Mesopotamia en el siglo 9 antes de Cristo. Fíjate, hubo un evento histórico que fue una biblioteca universal fue creada con fue recogido allí conocimiento de muchos sabios. Para ese tiempo, lo que nosotros le podríamos decir hoy místicos, no eran místicos, eran científicos, eran los científicos de ese tiempo. Solo que después, cuando la humanidad entra en otro periodo de conciencia, la ciencia, como se forma, el paradigma de lo científico, entonces empieza a decir, no, esto es el plano místico, esotérico, y este es el plano científico, comprobable, materialista. Cariño, y eso ha cambiado profundamente en los últimos años, porque hoy en día se sabe de la física cuántica. Y la física cuántica ha cambiado el paradigma y la forma Ujú. de ver lo que se creía que era lo científico, lo palpable. Se pensaba que un vaso de vidrio era vidrio, ay, no está transparente. Se pensaba que una mesa era de madera, se pensaba que este cuerpo estaba hecho bueno, de piel, de material sólido. Y hoy en día se sabe que todo absolutamente estamos formados de partículas que son moléculas que se están moviendo de manera que lo que pensábamos que era concreto y material realmente no existe, sino es una forma de nuestra mente interpretarlo, porque ya se sabe que tú puedes observar algo y yo estoy allí en tu mismo lugar, estamos lado a lado, hombro a hombro, y tú puedes estar viendo una realidad y yo puedo estar viendo otra realidad, y ya se sabe que eso pasa en el plano cuántico. Entonces, ha sido increíble lo que ha estado pasando porque es un despertar de la humanidad. Y estas personas, estos observadores primarios que fueron los caldeos y que a lo mejor fue mucho antes de ellos lo que hicieron fue recopilar sus observaciones. Y muchos sabios de ese tiempo reunieron en esa biblioteca toda la información. Se Ajá. dice que había la información de 1.000 años de observación de seres humanos, 1.000 años. Pero esa biblioteca fue quemada. Y cuando esa biblioteca fue quemada, se perdieron 1.000 años de conocimiento. Y yo me imagino que ahí estaba muchas de las cosas, observaciones que tenían que ver con los números y los astros. Esto lo digo yo para que tengas fuerza, para que tú veas
que esto que nosotros estamos viviendo, que hoy se nos puede decir también místico, otras personas dicen que es espiritismo, otras personas pueden decir que es brujería, piérdele miedo a eso. Eso no es así. Hoy en día, Idealismo. en el despertar de conciencia universal que estamos experimentando, cada vez van a ser más y más necesarias personas que se aboquen a esta comprensión de estas, de lo que estas ciencias místicas nos revelan para poder seguir ayudando a la humanidad a evolucionar. Porque esto es evolución, esto es evolución más allá. Entonces, bueno, los caldeos y vinieron otras civilizaciones que tomaron de los caldeos. Posteriormente, Los primeros que comenzaron fueron los caldeos. los caldeos es lo que se tiene de referencia, pero te digo, como eso es tan Ah, antiquísimo, ok. Ok. pudieron haber participado otras civilizaciones u otras culturas, ¿ok? Pero bueno, se dice que los caldeos. Fíjate, 600 años antes de Cristo viene un señor científico también, que hoy en día se sabe que fue un matemático puro, pero que en su momento también fue considerado místico. O sea, no un mago, ok, fue un pensador profundo que fundó una escuela de crecimiento personal. Te estoy hablando de 600 años antes de Cristo. Y este señor se llamó Pitágoras. Pitágoras estableció los fundamentos de lo que hoy se habla de matemática pitagórica, ¿ok? Pero aparte de esto, que Ujú. sí tomó la ciencia tradicional como lo estamos viendo, que dijo, no, este teorema de Pitágoras es importante, estos principios matemáticos que este místico para su momento creó o estableció los fundamentos, para hoy en día se utiliza mucho en geometría, se utiliza en el plano matemático puro. Pero Pitágoras, ese no fue su único trabajo. Pitágoras era un sabio, profundo pensador que pensaba, valga la redundancia, que las personas necesitaban comprenderse a sí mismos para poder de verdad desarrollarse, ser más felices, ser mejores seres humanos. Y una de las herramientas que él empezó como a establecer en su escuela mística fue la numerología, porque veía la relación que tal vez los caldeos y otros místicos ya habían eh, establecido, porque él viajaba y él recopilaba. Acuérdate que en ese tiempo no había internet, no había nada de esto. Entonces, ellos se trasladaban a los diferentes centros, a diferentes países y observaban y pensaban y recogían información. Entonces, después que él hizo su recorrido, forma una escuela. Y esa escuela fue una escuela mística de desarrollo personal. Y fíjate, él decía, conócete a ti mismo y en consecuencia conocerás el universo y a Dios. Y pidió a sus alumnos que estuvieran fuertemente motivados para querer descubrir qué es la vida y cuál es su funcionamiento, para convertirse en individuos más autónomos. Y ahí hay una cosa, dice, liberándose de las cadenas Ahora. religiosas y políticas. Y entonces él hablaba de los números y la relación que él veía entre las personalidades y los números. ¿Ok? Entonces de allí viene la escuela pitagórica de numerología. En la era moderna, fíjate, estamos hablando de 600 años de Cristo, antes de Cristo, pero en la era moderna sucede algo interesante. Se como que la numerología siempre ha estado, pero de una u otra manera como que baja su conocimiento, pero sigue en la tierra. Y sucede algo en Norteamérica con una señora llamada L. Dow Balliet, que fue una influyente pensadora, era música y ella tenía un grupo de músicos también, ella los influía mucho y ella conoció de la numerología. ¿Cómo llegó su conocimiento? Ahí sí que no lo sé. Wow, yo he indagado, en cualquier momento me encuentro esta información a más profundidad, pero lo que sí se sabe es que ella, a través de ella, establece como un grupo de estudio
con esos músicos, con esas personas a las cuales ella influía, y había una doctora que se llamaba Julia Seton Sears, y ahí aparece su fecha de nacimiento. Y esta fue una médica y fundadora de una iglesia y escuela de la nueva civilización. Fue como una escuela, una iglesia mística diferente que surgió para esos años entre el 1900, finales de 1800, 1900, en Norteamérica, y que fue la que le dio el nombre finalmente, como lo conocemos, a la numerología. Esta doctora Julia Seton, ¿ok? Entonces, y aquí es donde pude encontrar la fotografía de ella, pues fíjate, una fotografía de los años 40, 50, donde es ella quien como que finalmente establece como una escuela de numerología a través de esa iglesia. Por supuesto que en esa Mm, iglesia practicaría muchas cosas. No sé realmente de qué se trataba, pero no era una iglesia tradicional, ¿ok? Era una iglesia de carácter más místico, esotérico. Muy bien, eso fue en la era moderna. De allí empezó a agarrar auge en Norteamérica y entonces se empezó a expandir, empezaron las personas a estudiar más y más sobre numerología y empezaron varios escritores a, a hacer libros acerca de la interpretación numerológica. Ok, nos vamos a cerrar en unos momentos, se puede cerrar, pero tranquila que regresamos, ¿ok? ok, Lo que te dije. Muy bien. De aquí entonces vamos a basarnos en esto para comenzar nuestro curso de numerología. Los números entre el 1 y el 9 son representaciones simbólicas de cada etapa de los ciclos de la vida del ser humano, según Pitágoras. Pitágoras es el que estableció la numerología pitagórica, por eso se le llama así, y es el que habla de todos los números del 1 al 9. Dice, todos los números se pueden sumar y todos los números siempre van a dar del 1 al 9. ¿Ok? Yo sumo 1970, me va a dar un 17 y si lo sumo me va a dar un 8. Entonces él dice, siempre se simplifica. Y esto es uno de los principios más notables de la numerología pitagórica que nosotros vamos a estudiar también en este curso, ¿ok? Entonces es bien interesante que él dice que los seres humanos nos formamos en 9 meses, cada 9 meses estamos viviendo cambios cuando nacemos, bueno, realmente cada 9 días estamos viviendo cambios apenas nacemos, después se establecen los 9 meses. Bueno, yo como mamá corroboré que de verdad era increíble, llegaba el mes 9 y había un cambio. Después los nueve sí, años, después y así se establecen los ciclos de 9. Entonces, es de- pitagórico esto de los 9, ¿ok? Del ciclo de 9. Y bueno, nosotros entonces ajá, lo pitagórico se dice porque es un ciclo de 9. toma en cuenta la numerología del 1 al 9. Dice que todo número se puede sumar y se simplifica y siempre va a dar un número del 1 al 9. No importa Ok, la cantidad que sea. ok, Eso es muy pitagórico. Muchísimos numerólogos tú vas a ver que hacen eso o hacemos eso. ¿Ok? Ah, no, bueno, entonces tú dices, ah, pero ¿de dónde salió mi misión de vida? Claro, la misión de vida 11, estamos hablando de un número maestro, que eso tiene un significado ajá, especial. Pero si tú que sumas no el se puede 11, decir, te da es un uno. 2. Te da un Ah, 2. me da un 2, sí, sí, me da un 2. Te da un Sí, 2, sí, pero es un uno y un ajá, uno y ese 1 1 según la numerología cabalística, tiene un significado y yo te lo voy a enseñar. Esa es ajá, la forma particular en que yo enseño la numerología. El significado de cada número. Vamos en esta oportunidad a hablar de los 9 números de Pitágoras, de lo que Pitágoras establecía, y también vamos a hablar de números especiales. Vamos a ver, hoy nos vamos a alcanzar hasta los 9. En la próxima sesión iniciamos con los números especiales donde están los números maestros y los números kármicos. Vamos a verlos también allí. Significado de cada número. Vamos a comenzar con el 1. Este es el número que te estoy diciendo para que puedas interpretar cuando te aparece el 1111, el 11, el 1111, todo eso, toda esa cantidad de números uno que aparecen cuando nuestra conciencia se está abriendo. Entonces, el ujú, número 1 es el número individualista.
el uno, es el inicio. En la mente de Dios podría decirse cuando se hizo la luz, el inicio, las ideas, ¿ok? Es líder, por Es lo como decir el creativo, el creador, el crear cosas nuevas. el iniciador, Ok. exactamente, el de crear cosas nuevas, el iniciador. Yo creo que si hay una Ah, palabra clave sería iniciador. La iniciador. numerología uno tiene ese impulso. Si la persona tiene ese número en sus partes más importantes, como son misión de vida o día de nacimiento, y se le presentan dificultades para iniciar, para ser ese líder, cuando lo tiene en un número kármico, como por ejemplo en el mes de nacimiento. ¿Ok? Entonces, él quiere mandar, ser independiente. Sus palabras claves son la independencia, individualidad, logros de liderazgo, pionero y es administrativo, es decir, marca las pautas, dirige hacia lo que se va a hacer o hacia lo que está determinado lograr. Estas personas, cuando este número aparece en estos lugares importantes, siempre te voy a decir eso, lugares importantes en la numerología. Día de nacimiento es el primero. Ujú. Em, Misión de vida, ¿ok? Que por lo general aparece es el 10. El 10 se simplifica al uno. Puede ser también año de nacimiento, porque en el año de nacimiento está la solución para las personas y a veces la solución es que se tiene que autodeterminar, se tiene que autoliderar y no lo hace. Y entonces ahí tú como numerólogo le ofreces, mira, aquí en tu año de nacimiento está que tú debes ser líder, iniciar. Y eso es muy importante, ayuda mucho a la persona. Entonces, a medida que una persona en particular con este número desarrolle este potencial de liderazgo, de determinación, y pueda asumir posiciones importantes, empresariales, políticas, en su mundo, en su trabajo. Entonces es algo que lo va a llevar a ser más independiente y entre más independiente, pues más equilibrado en su propia energía, porque es una energía para independencia. En Ujú. su resonancia negativa, en la numerología uno también puede tender a ser solitario. Como es individualista, se puede convertir también en una numerología egoísta. O sea, en su disonancia va a estar también esa vibración. Entonces, esto es muy importante mirarlo para tus clientes, para tus consultantes. Las vibraciones siempre van de positivo a negativo. Esa polaridad existe en la numerología. En Y la el, numerología. sí, y el desarrollo de nosotros como seres humanos al ver esto y comprendernos, es ir hacia lo más neutro, o sea, hacia un punto donde nosotros podamos tomar lo positivo de esa numerología del uno y cuando veamos que nos estamos yendo mucho o hacia lo negativo, hacia esa polaridad, volvernos a tomar y colocarnos en un estado como neutro, que yo sé que puedo dirigir, yo sé que puedo liderar, eh, también sé que puedo ser demasiado individualista o muy egoísta, entonces me abro a esa comprensión y a esa determinación de no convertirme o no quedarme en esa polaridad negativa. Eso es lo que la numerología te ayuda. Te dice, ah, ok, los aspectos positivos, polaridad positiva del uno, qué chévere, qué bien. Sí, pero si estás mucho allí, también te conviertes muy absorbente, muy líder, muy, bueno, tiránico puede ser incluso. Ajá. Entonces ya va, Puede espera. llegar a ser prepotente. Claro, claro, un líder prepotente, una persona, el jefazo, pues, la jefasa, que Ujú. aquí se hace lo que yo diga. Ese tipo de Ajá. actitudes ya estamos hablando de una resonancia negativa. Bueno, Ujú. en el caso, vamos con el número dos. Fíjate acá, el número dos, los ayudantes perfectos. Las personas que nacen con una facultad de saber cuáles son las necesidades del otro, lo sienten, lo intuyen, lo deducen, es decir, usan todos sus sentidos.
Oye, yo Ujú. deduzco que a Felicita le hace falta esto, van y te aparecen con eso que tú necesitas. O lo Qué intuyen. bueno. Dicen, yo no sé, pero algo me dice que a ti te está pasando algo. ¿Qué será? ¿Ves? Es intuición, lo deducen, están pendientes. Naturalmente son personas que están pendientes. El número dos sirve de equilibrio entre fuerzas opuestas. Es un árbitro, es una persona, una personalidad que arbitra, que va a mediar, que va a tratar de estar también como en esa parte media que dice, no, pero ya va, no debemos dejar llevar esto tanto para acá, pero tampoco para acá. Tú tienes razón, pero tú, esa es una Es diplomático. es muy diplomática, esa es una personalidad dos. Entonces tú la puedes estar pensando porque tú como 11 tú tienes también estas características, ¿ok? Mm. Entonces, no le agrada ser líder, pero cuando es un 11 sí le toca liderazgo. Pero normalmente a un 2 no le gusta siempre estar acompañando, ser el ayudante o el Ah, asistente. pero yo tengo eso. Exacto, le gusta ser ayudante o asistente del jefe. O sea, eso, mira, eso es increíble y son los mejores en ese puesto, ¿viste? Ajá. Pero Entonces, entonces de repente estás acompañando y de repente quedas como que solo y tienes que estar al frente. Me ha eso, tocado, eso te pasa me por ha ser una tocado. 11, eso pasa. Y realmente una de las cosas de esa, de buscar, búsqueda de la media, de salir del 2 de esas polaridades, es precisamente decir, ok, bueno, me toca, yo puedo, porque es muy capaz. Pero siempre está Ujú, pensando que depende del otro o que el otro lo va a hacer mejor. Y es un poco manejar la autoestima, trabajar la autoestima. ujú. Ok, tienen una sensibilidad innata y una conciencia severa de sus propios sentimientos y de los demás. Son personas que tienen que aprender mucho. Todos tenemos que amarnos a nosotros mismos, pero el 2 lo tiene como una tarea especial para poder superar sus mayores desafíos. Porque si no, es una persona que vive descompensada, todo para los demás y nada para sí mismo. Entonces pierde sentido su vida y su servicio porque es tan utility que se puede convertir, y suena feo, pero es así, se puede convertir en el trapito de los demás. Y eso es lo que tiene que, una de las cosas que tiene que aprender un 2 a equilibrarse, a tener autoestima, amor propio, valoración y hacer ese servicio desde su más alto amor hacia sí mismo. Ok, tienen mucha sensibilidad. Vamos con el número 3. El número 3 es la vinculación con el placer, la fiesta, la alegría, los inventores, los creativos, los que inventan Bueno, la... nosotros tenemos tres porque el mes es tres. Ah, ok, y sí, sí, pero tenemos como desafío, desafío, o sea, podemos ser así en momentos como naturalmente, pero también nos podemos coartar mucho de eso. O la vida nos Sí, ha hecho creer, o las circunstancias que hemos vivido nos han hecho creer que no merecemos reírnos, que no merecemos que no merecemos inventarnos, bailar. no merecemos bailar, que no merecemos placer. Y de verdad que sí ha sido, para mí ha Es sido, algo que como que nos cohibimos. nos cohibimos. Entonces sí, la numerología 3 como desafío o número de sombra, es interesante poder darse cuenta de esto. Entonces, disfruta de la vida social, de expresarse, la alegría de vivir y el entusiasmo, optimismo, creatividad y sociabilidad. Es un número creativo también, ¿ok? También puede ser como los que pueden iniciar, pero el 3 es como más caótico, ¿no? Es como, creatividad pura y puede ser todo explosivo y como que todo el desorden. En cambio, el uno es más como el directivo, ¿ok? Sí, hay esta idea. El 3 tiene esta idea, pero ya va, vamos a llevarlo así, 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 asado, ¿no? Eso Sí. dirige el uno. Ok. Y son innovadores porque tienen ese poder de la creatividad. Entonces los números tú también los puedes ver como la combinación entre ellos. Por ejemplo, el 3 es un uno y un 2. Y él tiene el potencial de esos dos números, del uno y del 2. Puede tener el Mm. equilibrio,
puede tener la creatividad, el inicio, las ideas, pero tiene que tener el equilibrio porque si no es completamente caótico. El 3 puede ser caótico porque la creatividad es caótica. Realmente una creatividad así no es creatividad. La creatividad Ujú, es toda dispersa, pero debe tener ujú, el poder la persona de poder reunir todos los elementos para ordenar su creación, ¿ya? Entonces, bueno, allí este es el equilibrio del 3. Si no, se queda en pura ujú. dispersión. Dispersa la energía. Dispersa mucho las energías, exactamente. El número 4. Los cuatro son cuadrados. Ese es el cuadro, es un 2 y un 2. Fíjate, puede ser una combinación. Hay diferentes tipos de 4. El 4 viene del 4, del 13, del 22 y del 31. Cada uno de ellos tiene características diferentes por esa combinación que tiene. El 4 por más las puro por las por combinaciones. la combinación. El 4 más puro es el Ok. 4, el cuadrado, el que tú le dijiste exactamente el cuadrado. Es seguro, práctico, confiable, siempre con los pies en la tierra. Le agrada la disciplina y el orden. Es sistemático. Se dice, voy a hacer esto y lo voy a hacer en tantas etapas y lo lleva adelante. Planificó o se dice, no, bueno, siempre hago esto así y creo una método. El otro día hablé con una 4 de día, ella es una de día. Dice, Hicimos unos sándwiches, pero fue muy desordenado. Yo después me di cuenta que si ponía esto, porque tenían que hacer grandes cantidades. Si ponía esto primero y ponía esto después, o sea, ella sistematizó todo en su mente de cómo debía hacerse. Una 4 de día, increíble. Y yo, Dios mío, tenías que hacer 4. Entonces, sí, es interesantísimo cuando tú haces las numerologías, descubrir los rasgos de esas personas, ¿no? Cómo son Es cierto. cómo son en su plano práctico en este Yo momento. tengo, mi hijo, que está en Estados Unidos, su fecha da 4. La fecha de Mm. nacimiento le da 4. Es misión de vida 4. Ajá. Y él es así, todo así, temático. Todo como planificado. Tiene que ser una planificación, un orden. Ajá. La esposa de mi hijo, ellos viven en Charallave, ella también es 4. Y Uh, ella es eso, la organización, organizar. Y sí, es así, la casa de ella tiene las cosas así todas ordenaditas, organizadas, pues como cuadraditas, pues acomodadas. sí, 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 sí. Entonces, bueno, ellos, por supuesto, también sus polaridades es en extremo ordenado, en extremo que no sale de ese esquema, le cuesta ser flexible. Esa es su Sí, polaridad. sí, Porque son sí, duros. muy bien, tienen capacidades de logros por ser determinados y constantes, pero también tienen esa inflexibilidad que les quita mucho poder en su vida porque no aprenden a recrearse, las emociones tienden a verse como emocionalmente fríos, y bueno, pueden ser obsesivos con el trabajo y entonces allí pues pierden calidad de vida porque la recreación, la dispersión también es parte importante y es necesario a veces brindársela para que haya un equilibrio, tanto físico como material, ¿no? Entonces ellos también tienen sus polaridades. El número 5. Hace poco estaba viendo la película de Comer, Rezar y Amar. No sé si la has visto, de Julia Roberts. No, Te la recomiendo. ¿Quieres ver una no la he simple? visto. No la has visto. Es muy Yo soy buena. poca de televisión o de películas. Ok. Mis hijos sí, pero Oh, bueno, si llegas a ver una película o te provoca ver una película, es una 5 en acción. Yo la estaba viendo y yo decía, wow, que la numerología 5 pero potente en ella. Es una escritora, comunicadora. Una muy buena escritora es parte de la numerología 5, esa capacidad de comunicación. Súper viajera, había ido ya a 49 países y es una mujer que vive un despertar de conciencia. Es bien bonita, me gustó por eso, porque ¿cómo es se llama la película? comer, rezar, amar. Comer Rezar, amar. a rezar. Ajá.
y amar. Creo Voy a que es anotarla para. sí, trata de verla porque pienso que puede haber un mensaje bien importante. Bueno, ahí vas a ver una numerología 5. Una persona que es aventurera, que quiere intentar todo al menos una vez en la vida. Todo, bueno, todo en su campo de atención, en su campo de lo que le guste, ¿no? Flexibilidad también se parecen un poco a los tres en que son también muy sociables, les gusta mucho la alegría, les gusta mucho la fiesta, Bailar. bailar. Es una numerología sensual también, de los más sensuales, porque les gusta experimentar con su cuerpo el deseo sexual y pues la manifestación del placer en lo sexual. También tienden a experimentar en sí mismos con cosas que lo liberen, como las drogas y eso. Entonces, el 5 tiene que mirarse muy, muy bonito para poder comprenderse, ¿no? Bueno, muy versátil. Y son personas que vinieron a ser libres, libres. La libertad es clave para ellos. Pero en su otra polaridad tienden a autoesclavizarse, es decir, se meten en situaciones donde ellos como que se encarcelan, se comprometen a algo que les va a ser muy pesado, que los va a afligir porque no les va a permitir la libertad. Entonces eso es muy importante, ayudárselo a observar a una persona con numerología 5. Mm. El 6. Este es el de la familia. Este es el que es feliz. Mira, aquí está el abuelo con todos los nietos, los hijos. Este es el que es feliz en familia. Tiene un amor profundo hacia los grupos a los que pertenezca o que sientan que tienen cierto valor para él. Entonces pueden ser líderes en sus trabajos. Ellos no es que busquen el liderazgo por sí, sino que su liderazgo es a cuidar a los demás. A mí me gustaba mucho observarlo en mis grupos de trabajo porque decía, wow, mira las 6, o sea, siempre eran las que ponían el toque bonito para las comidas, siempre trataban de que todas se sintieran bien, los regalitos, los detalles, las expresiones de cariño y las resistencias cuando sentían que algo era injusto, ¿no? O sea, no, no me voy a dejar dominar porque tú estás equivocado o estás equivocada, o sea, fuertes para resistirse a lo que ellas consideran el mal, ¿ok? O lo injusto. Entonces, es el amoroso, es el sobreprotector y debe cuidar de que su amor no asfixie al ser querido. Comprender un poco más qué es el amor verdadero, ¿no? Son por lo general personas que son de mucho apoyo, saben consolar, saben servir y pues en general también son mucho apoyo. Fíjate que un 6 sería 3 veces 2, 2, 2, 2, ¿no? O 2 veces 3, 3, 3. Lo vamos a ver en numerología maestra, el 33 que es un 6. ¿Ok? Ujú. Su polaridad, el amoroso protector, pero la otra polaridad es el tirano controlador. ¿Ya? Son las polaridades. El tirano controlador, la mamá que le dice a todos los hijos, todos se me quedan en casa. Yo he visto familias donde hay 6 hijos o 7 hijos y no se casan, llegan ancianos. No se casan, no se despegan de la mamá, no si salió uno o dos solamente. O sea, te juro que he visto familias así. Y son ancianos todos, y todavía la mamá ancianita, y todos en casa. Entonces, wow, ahí hay una manifestación de una vibración 6 muy poderosa, pero lamentablemente dañina, porque realmente la crianza y la familia es para que se expanda, para que los hijos crezcan, Claro, para que para que los vayan, hijos para que crezcan. experimenten su vida y seguir siendo apoyo de ellos a lo lejano, lo que toque, en el momento que toque, ¿no? Ujú. Cercano o lejano. Esa es una numerología 6 equilibrada, pero la numerología 6 tóxica es una mamá gallina o un papagayo muy controladores. Ese número 6 sería un 6 que no deja expandir no deja expandir a los hijos Sí, y demasiado sobreprotector muy o yo los sobre. persigo donde estén, pero yo soy la mamá. Soy sobreprotector, yo soy el que sé.
lo que se diga, o sea, sí tiende también a la tiranía, a ese supercontrol que no es sano. No es sano en la familia ni en ningún lado. Un jefe así tampoco te sirve mucho, demasiado. No, no va Pero a dejar bueno, crecer los trabajadores. se convierte eso en como en un círculo sin salida, sin expansión. Porque un buen jefe también permite que las personas crezcan y les permite Sí. irse cuando tienen que irse. Un buen jefe tiene esa capacidad de decir, tú ya no estás para este puesto, tú puedes hacer esto o aquello. Así significa que no trabajes más con esa persona. Esa es la visión del líder. El 7. Aquí tenemos el pensante, el profundo, el intelectual, pensador. Cuando quiere saber algo, se convierte en un especialista. Fíjate que hace poquito, por cierto, lo hice en TikTok, le hice un análisis numerológico a un chico que él tiene un diagnóstico de discapacidad mental o retardo leve, y él es numerología 7, misión de vida. Entonces, cuando lo estamos viviendo, yo le digo, sabes que tú viniste a esta tierra a pensar y a usar tu mente. Él se me queda así muy serio, muy serio. Yo no sé qué efecto estaban teniendo esas palabras, pero muy serio. Y, o sea, yo digo, wow, qué increíble, ¿no? Es el reto que tiene. Entonces, pues lo estoy animando, lo estoy ayudando en su aprendizaje para que consolide la lectura. Él quiere aprender a leer, yo le digo, tú puedes, tienes que activar tu cerebro. Entonces estamos haciendo ejercicios de conexión cerebral, se puede hacer a través de gimnasia cerebral para ayudarle. Y bueno, estamos ahorita en esa aventura, a ver qué pasa, ¿no? Pero numerología 7 siempre es del pensamiento, ¿ok? El La pensamiento. profundidad, la sabiduría, el conocerse a sí mismo, el conocer su mundo o dar a conocer a otros profundidades de la vida, porque es para eso es que piensan, ¿ok? Son grandes pensadores. ¿Ok? Y se dan cuenta de esquemas, se dan cuenta como un Pitágoras, pues, se dan cuenta, observan, observan, observan. Y necesariamente pueden ser intelectuales, estudiosos, académicos, pero también están en el plano de la vida común y pueden ser especialistas en cualquier cosa de la vida común. Como por ejemplo, yo tengo una hermana 7 que ella es especialista en limpieza. O sea, es una cosa y organizadora. Organiza unos espacios que tú te quedas asombrado de cómo hizo para que todo encajara y que se viera bonito, porque su especialización es que se vea bonito. O sea, es de Ujú. ese tipo de ama de casa. Yo digo, wow, ¿cómo se cumple la numerología 7? Entonces, son los grandes pensadores profundos y están llamados a encontrarse a sí mismos y a tener sus propios caminos para descanso, porque si no, se pueden como que quedar mucho en su pensamiento y deben también conectarse con el resto de la gente. Tienden a ser ermitaños, un poco ermitaños. Entonces, hay que ayudarlos a Ujú. salir. Mi hijo también tiene ese día de nacimiento y yo siempre, ok, vamos, conéctate, Ajá. conecta con los demás, porque si no, se queda en su mundo, en su mundo. Entonces hay que Se queda en el ayudarlo. pensador. Se queda mucho en el pensador y se olvidan de vivir la Ajá. vida, de Sí. conectarse, de la aventura, de que no todo está aquí, ese tipo de cosas. Ujú. El ocho es el número de los fuertes, de los determinados, de la prosperidad. Tienen altas capacidades para prosperar por eso, porque tienen Ese es un día 8, el que nace un día 8, ¿verdad? el que nace un día 8, el que tiene una misión de vida 8, ¿ok? Lo Mm. tiene de desafío quien nace en un mes 8, es un desafío. Es un desafío. Sí, Ah, va a ya. ser desafíoso. Tú ves a las nacidas en agosto y todo el tiempo están pensando, ¿cómo hago? Estoy emprendiendo, estoy haciendo esto, sí, pero no, les cuesta, pero ahí están, ahí están. Ok. Ujú. Em, Ellos tienen una gran necesidad de realizarse, tienen mucha potencia. Un 8 no se queda en los laureles por lo general, tiene que ser como esa polaridad.
esa polaridad demasiado marcada, donde se sienta tan disminuido, donde haya sido muy traumado, pero por lo general, incluso a través del trauma, yo veo que ellos evolucionan porque son personas que tienen hasta el poder de autosanarse. Es como que tienen esa determinación, ¿ok? Entonces, después hablaremos a más profundidad del 8, pero es el arquetipo del empresario. Mi hermana es 8, nació el 8, Ah, ok, fíjate, de día 8, debe ser muy fuerte, muy día 8. determinada, sí. Sí, Habría que ver la combinación que tiene, ¿verdad? ¿Y de misión de vida, qué misión de vida tiene? no sé, No, pero no. yo sé, ella nació un día 8 de Bueno. marzo, 3 de marzo. Adiós, Ah, ok, ella es marciana. tiene tu karma también y es pisciana, es la pisciana. Ok, y tú eres 6, ¿verdad? Tú eres 6 de día. 6 de, ajá. No, ustedes dos son tremendas las dos. Un número 9. El número 9 es el número del desinterés, el humanitarismo. Son personas elevadas. Yo tengo amigas 9 que aunque ellas no hayan pasado por un momento de despertar de conciencia, son bien evolucionadas. Eso sí se ve en numerologías 9. Yo he ayudado a los 9, lo que me he dado cuenta es a descubrirse como un 9 y a entender que tienen esa facultad elevada y que las cosas duras que les han pasado en la vida simplemente las están haciendo más humanas, como que abrir más el corazón. Pero realmente los veo, no a todos, ¿no? Hay 9 de 9, pero algunos 9 cercanos los veo que son bastante despiertos, porque, bueno, la vida Ya les, va, les hija, ha cuando termine. mostrado la plenitud de Dios, han tenido que elevarse, han tenido que sobrepasar sus grandes dolores porque han comprendido que la vida es así, ¿no? Entonces son los grandes humanistas, altruistas, este, Bueno, mi hermano, yo tengo un hermano que siempre conversamos y él nació el 9 de agosto. wow, un 9-8 Ujú. 9-8. y es un 9 puro. Ellos, Ujú. ellos gustan de toda la gente. ¿Cuál es la polaridad? Positiva, Cierto. humanistas, aman a la gente, como que aceptan a Mi todos. hermano es así. Sí, la polaridad es la amargura, es la desilusión, es la decepción. O sea, cuando empiezan a decir, no, es que yo esperaba porque yo ayudé a tantos, pero esperaba que ellos cambiaran y la persona no cambió y se amarga, ahí está su polaridad negativa. O sea, no ha salido, todavía no se ha elevado en plano más espiritual. Entender que Él no es Dios, entender que no todo el mundo cambia cuando tú lo ayudas, entender que no debes ayudar a todo el mundo porque a veces ayudándolos mal, los estás más bien dañando. Todo eso Ajá. lo tiene que procesar el 9 porque si no se amarga y se vuelve un así como un también un poco déspota. Son como que déspotas, pero a la vez tú les ves su corazón bueno. Una cosa Sí. así. Son como amargados, pero a la vez humanos, humanitarios. Entonces Yo allí, interactúo mucho con él. ajá, el Con mi 9. hermano conversamos mucho. A veces nos elevamos los dos. Qué bueno que te tiene a ti, que ustedes dos pueden hablar, pues eso es muy importante. Pero sí, tienes que decirle a tu hermanito, hermano, no te amargues, entiendes que tú no eres Dios. Tú no eres Dios y Ujú. tú no puedes cambiar a la gente. Tú haz lo que puedas por la gente y no más. Hasta ahí llega, ¿ok? Porque si no, se amarga. Y entonces ahí Ujú. sí, sí, su Y alma le va. cuando se amargan, no les importa. Tumba la Exacto. mesa. Sí, 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 sí. Sí, son como muy fuertes, como muy severos. Claro, tienen tanta fuerza. Ellos también tienen una característica muy bonita, que es que ellos completan siempre. O sea, es como que, fíjate, es del 1 al 9 según Pitágoras, se cumple un ciclo. Y entonces, ese ciclo, los 9 son almas evolucionadas porque en otras vidas ya como que lograron esas vibraciones. Y entonces cuando ellos Ujú. son 9, entonces ellos dicen, no, yo empecé esto y lo voy a terminar.
Yo veo esto y lo puedo ver completo. Yo puedo agregar este elemento para completar algo. Ellos tienen esa facultad, es también como un talento que tienen, o un don, porque realmente se trata de un don. El don es como una expresión sobrenatural de una facultad divina que ellos tienen, ¿no? que tienen. Entonces es Innato, como bueno, decir innato. sí, innato. Entonces es bueno preguntarle a un 9, por ejemplo, mira, pedir consejos si tú lo ves que él tiene esa elevación, ¿ok? ¿Por qué? Porque ellos pueden ver completo el panorama, como más completo. Ujú, Y entonces te pueden ujú. asesorar muy bien, te pueden aconsejar bien por Sí, esa, es cierto. por ese don que tiene. Lo he Bueno, Karina, experimentado.